Bueno, buenas noches, vamos a dar inicio al encuentro sincrónico donde vamos a ver un ejercicio de muestreo estratificado. Como pueden ver, hay 4 extractos de los cuales hemos obtenido una información. Tenemos una información cuantitativa que corresponde a cada uno de ellos. ¿Y qué necesitamos buscar? Necesitamos buscar para un error del 5% el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra va a ser igual a la fórmula que tenemos allí en la derecha, que tiene una gran cantidad de términos que los vamos a ir explorando uno a uno. Entonces, aquí tenemos, digamos, una muestra de 600 unidades, 600 datos, digamos que hicimos una encuesta y tenemos 600 datos que están ahí contenidos en ese círculo grande que tenemos ahí. Entonces, n mayúscula va a ser igual a 600, que es todos los datos que tenemos en toda esa circunferencia azul. De esos 600 datos nosotros obtuvimos unos datos de cada uno de estos estratos. Hicimos una encuesta donde habían niños menores de edad, habían adultos, adultos jóvenes y adultos mayores. Entonces necesitamos tomar toda esa información y para un error menor del 5% nosotros vamos a buscar el tamaño de la muestra para que nos dé una información veraz. Entonces de esa muestra que tomamos obtuvimos 190 datos de los menores. Aquí tenemos 190 datos. De los adultos tuvimos 160. De los adultos mayores 140. Y por último, de los adultos mayores obtuvimos 110. De esos datos que ahí tenemos, de ese gran conjunto de 600 datos, nosotros vamos a sacar una pequeña muestra de cada uno de ellos. Entonces, esa muestra es la que tenemos acá en la tabla. Tenemos unas edades en cada uno de esos estratos. Entonces, de los menores tenemos 30 datos, de los adultos tenemos 25, de los adultos jóvenes 20 y del adulto mayor tenemos 15. Entonces, inicialmente lo que hacemos es el cálculo de la x sub i1 para empezar a trabajar y empezar a buscar toda la información que tenemos en esta fórmula. Entonces tenemos la sumatoria de x sub i1 empezando desde 1 hasta 30 y hacemos ese cálculo, es decir, sumamos todos los valores que tenemos ahí hallados en ese estrato de menores. Esa sumatoria nos da 318.
Para los adultos, esa sumatoria es de 634. Para los adultos jóvenes es de 838. Y para adultos mayores es de 1020. Es decir, hemos sumado todas las edades que tenemos ahí. Ahora vamos a computar las ponderaciones de cada estrato. Tenemos que n sub 1 sobre n, eso es igual a 190 sobre 600. Eso nos da 0,32. La W sub 2 mayúscula es igual a 160 sobre 600. Eso es igual a 0,27. Luego tenemos 140 sobre 600 es igual a 0,23. Y por último, 110 sobre 600 es igual a 0,18. Entonces eso es lo que corresponde en proporciones a cada uno de los estratos. Y ahora vamos con la W sub y W sub 1, pero en minúscula. Es decir, con la muestra que tenemos ahí calculada, que es de 30 unidades, de 30 datos, de 90 datos. Eso va a ser igual a 0,33. Para W sub 2 va a ser igual a 25 sobre 90. Eso es igual a 0,28. Luego tenemos 20 sobre 90. Va a ser igual a 0,22. Y por último tenemos 15 sobre 90. Va a ser igual a 0,17. Listo, entonces ya tenemos las proporciones en todas sus para todas las muestras, también tanto como para W sub 1, W sub I mayúscula como W sub I minúscula. Ahora vamos a hallar la media de cada uno de los intervalos de los estratos. Pues tenemos que 1 sobre 30 por la sumatoria de X sub I, que eso es igual a 318 esto nos da 10,6. Luego tenemos para X sub 2 la media, que es 1 sobre 25 por 634. Eso es igual a 25,4.
Luego lo hacemos para x sub 3. Que tiene a 1 sobre 20 por 838 es igual a 42. Y por último tenemos 1 sobre 15 por 1020. Eso es igual a 68. Ahora lo que vamos a hacer es a calcular la media de muestreo, que es la fórmula que tenemos aquí. Bueno, la media de muestreo dice que tenemos W sub I, la sumatoria de W sub I, que es 0,32 por 10,6 más 0,27 por 25,4 más 0,23 por 42 más 0,18 por 68. Esto nos da un total de 32,36. Esto lo llamamos la media de muestreo, es decir, nos da una media de los datos que tenemos aquí, de acuerdo con cada uno de los estratos, y nos da un valor de 32,36. O sea, esa es la edad media que tenemos ahí en todos esos datos, podríamos llamarlo así. Entonces continuamos y vamos a calcular ahora la cuasivarianza muestral. Bueno, el primer término que ven ahí, que es sumatoria de x sub i1 al cuadrado, donde desde i igual a 1 hasta n, perdón, va a ser igual a toda esa sumatoria. Es decir, vamos a tomar todos los datos de ese estrato y lo vamos a elevar al cuadrado y los vamos a sumar. Es decir, que tenemos 19 al cuadrado, 14 al cuadrado, 10 al cuadrado y así sucesivamente. Y cada uno de esos vamos, cada una de esas potencias las vamos a sumar para obtener ese dato al final. Entonces ya aquí lo calculamos para S sub 1 al cuadrado, es decir, la cuasivarianza. Entonces tenemos que es 3698 menos n, que es 30, por la media, que es de al cuadrado, que es 112,36. Todo esto sobre 30 menos 1, es decir, n menos 1 va a ser igual a 29.
Esto nos da un valor de 11,3. Luego lo hacemos para el segundo estrato. Digamos que aquí es 2. Nos da que es 16.212 menos 25, que es n, que multiplica a 643, sobre 25 menos 1, que es 24. Eso nos da 5,6. Continuamos. Acá es 35.598 menos 20, que multiplica a 1756, sobre 20 menos 1. Eso nos da 25,6. Luego tenemos que 70.130 menos n, que es 15, por 4.624. ...15 menos 1 es igual a 14. Entonces esto nos da 55. Entonces aquí sería sub 3 y aquí S sub 4. Entonces ya tenemos ahí las cuasivarianzas muestrales y vamos ahora a hallar el factor de corrección por estrato. Eso lo hacemos con esta fórmula. Tenemos que es 1 menos 30 sobre 190 es igual a 0,84. Continuamos con el segundo estrato. Esto nos da 1 menos 25 sobre 160 eso es igual a 0,84. Nos da el mismo valor que el anterior. Y tenemos que 1 menos 20 sobre 140 es igual a 0,86. Y por último tenemos que 1 menos 15 sobre 110 va a ser igual a 0,86. Listo, entonces ahí ya tenemos el factor de corrección por estrato. Y ahora vamos a calcular la varianza de la media. Entonces tenemos que esto es una sumatoria, es 0,32 elevado al cuadrado
por 0,84 por 11,3 sobre 30 todo esto más 0,27 elevado al cuadrado por 0,84 por 5,6 sobre 25 más 0,23 al cuadrado por 0,86 por 25,6 todo esto sobre 20. Más 0,18 al cuadrado por 0,86 por 55 sobre 15. Al hacer todos estos cálculos nos queda que esto es igual a 0,032 más 0,013 más 0,058 más 0,1. Al sumar esto tenemos que es 0,2068. Ahí ya tenemos la varianza de la media. Ahora continuamos con el error muestral. Entonces aquí hacemos uso de la tabla de TDStudent para un error del 0,05 y con unos grados de libertad. Los grados de libertad va a ser igual a 90 menos 1. Aquí sería 89. Entonces, al nosotros buscar este valor en la tabla de TDStudent, nos va a dar igual a 2. Bueno, tenemos que 2 por la raíz de la varianza que acabamos de hallar, que es 0,2 0,2068. Esto nos da 0,9095. Vamos por el error porcentual. Con esta fórmula ya nosotros tenemos, ahí me disculpan, 0,9095
sobre la media muestral, que es de 32,36 por 100. Eso va a ser igual a 0,02811, lo que equivale a 2,81. A un error del 2,81%. Ahora continuamos con el cálculo del estimador total poblacional, la varianza y los errores muestrales absolutos y en porcentaje. Entonces tenemos n mayúscula, que es 600, por 32,36. Eso va a ser igual a 19.416. Entonces continuamos ahora con la varianza. Tenemos que n al cuadrado, que es 600, por la varianza, que es 0,2068, eso va a ser igual a 74.448. Cuando estén haciendo el ejercicio, no se vayan a poner nerviosos cuando les den valores muy altos. Ahorita nos va a dar un valor de varios millones, entonces para que no se vayan a confundir y a pensar que es un estimativo muy alto, entonces no lo van a tener en cuenta o se van a frenar en el ejercicio. Entonces seguimos con el error. Tenemos que para un error del 5%, tenemos en la tabla de TestStudent para un 0,05 sobre 2 y 89 grados de libertad. Por eso va a ser igual a 2, el mismo valor de ahorita, por la raíz de la varianza, que es 74.448, esto nos va a dar 545 545,7. Ahora otra vez con el error porcentual, que es 545,7 sobre 19.416. Por 100 es igual a 2,81%. Permítame un momento, pongo a cargar el computador.
Listo, ahí tenemos entonces el error porcentual y continuamos. Ahora, como no puede ser superior al 5%, vamos a calcular ahora el tamaño de la muestra con las siguientes expresiones. Es decir, vamos a buscar nuevamente la proporción de W sub 1, W minúscula, y eso va a ser igual a 190 por raíz de 11,3, todo esto sobre 190 por raíz de 11,3 más 160 por raíz de 5,6 más 140 por raíz de 25,6 más 110 por raíz de 55. Esto va a ser igual a 0,2513. Continuamos ahora con W sub 2, que es 160 por raíz de 11,3, perdón, 160 por raíz de 5,6 sobre toda esta expresión que tenemos acá arriba, que es 160 por raíz de 5,6 más 190 por raíz de 11,3 más 140 por raíz de 25,6 más 110 por raíz de 55. Lo mismo hacemos para las otras expresiones, entonces queda 140 raíz de 25,6, y esta expresión de acá vamos a llamarla A. Entonces vamos a decir que es sobre A, y por último tenemos que 110 por raíz de 55 sobre A. Entonces todo esto nos da para W sub 2 0,14 89, para W sub 3 0,27,
87. Y para W sub 4 es igual a 0,3209. Listo, ya tenemos nuestras proporciones. Y continuamos con ya teniendo toda esa información que hemos hallado, podemos empezar a trabajar las partes que contiene la fórmula de n. Entonces, analizamos primero el numerador. Ya tenemos 190 al cuadrado por 11,3 sobre 0,25 0,25 13 más 160 al cuadrado por 5,6 sobre 0,14 89 más 140 al cuadrado por 25,6 sobre 0,27 87 más 110 al cuadrado por 55 sobre 0,32 0,3209 todo esto nos va a dar un valor de 6.458.994.
Continuamos con la siguiente parte de la fórmula. Entonces tenemos que 600 al cuadrado por 0,5 al cuadrado, que es el error, sobre, usamos la tabla de la distribución normal para una probabilidad de 0,05 medios y nos da 1,96, esto elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 23.427. Por último tenemos el otro sumando del denominador, corresponde a la sumatoria de 190 por 11,3 más 160 por 5,6 más 140 por 25,6 más 110 por 55. Eso nos da 12.677. Por último, reemplazamos la fórmula. Eso nos da 6.458.994 sobre 23.427 más 12.677. Al hacer estos cálculos nos da 178,9, lo que equivale a unas 179 datos. Ese es el tamaño de la muestra, una muestra de 179 datos. Ahora lo que vamos a hacer es la afijación, es decir, de esos 179 datos, cuántos van a corresponder a cada uno de los estratos. Entonces esos 179 lo hallamos con esta fórmula. Entonces 179 por W sub 1, que es 0,2513, nos da un total de 45. $179 por 0,1489 va a ser igual a 27. Digamos que dice 27, 179 por
0,27. Bueno, vamos a hacer los dos últimos manuales, que es 179 por 0,2787, nos va a dar un total de 50. Y el último, 179 por 0,3209, nos da 57. Es decir, que para un error del 5% nosotros necesitamos de esos 600 datos, de esas 600 encuestas que hicimos, necesitamos al menos para el primer estrato, es decir, para los jóvenes, 45 datos. Para el estrato de los adultos necesitamos 27. Para los adultos jóvenes necesitamos 50 y para los adultos mayores necesitamos 57.